Me llamo Florencia, jefa de cirugía. El día que mi padre celebraba su legado frente a 100 personas en el Casino de Madrid, le oí señalarme y decir: esa no es más que una bastarda. Ojalá pudiera deciros que, después de 38 años enfundada en esta bata blanca, esas palabras me resbalaron. No fue así, se clavaron. Me quedé allí, sosteniendo un vaso de agua que me sabía a hierro y a silencio. La sala se congeló. Mi padre sonreía, pero yo solo sentía una claridad quirúrgica. Te ha humillado públicamente la única persona que se suponía que debía protegerte. Dejad un sí en los comentarios. Esta noche voy a leer cada una de vuestras historias. El silencio en el salón de baile era denso, de ese tipo de aire pesado y expectante que solo encuentras en un quirófano de urgencias justo antes de abrir un tórax. Roberto seguía allí de pie, con la mano sobre el hombro de Chloe, sacando pecho como si acabara de conquistar un continente, en lugar de aplastar a su hija mayor frente a la flor y nata de Madrid. Me miró con una sonrisita que sugería que por fin me había puesto en mi sitio, de vuelta a las sombras donde él creía que yo pertenecía. No parpadeé. No sentí que se me cerrara la garganta ni el escozor caliente de las lágrimas. En mi mundo la emoción es un dato erróneo en un entorno de alto riesgo. No necesitaba gritar porque yo sabía algo que Roberto no sabía. No era yo quien iba a perderlo todo esa noche. Le di la espalda al atril y caminé hacia la mesa de donaciones al fondo del salón. Mis tacones repiqueteaban contra el suelo pulido con una precisión firme y rítmica. Podía sentir cada par de ojos en la sala siguiendo mis movimientos, los susurros persiguiéndome como una corriente de aire frío. Sobre esa mesa descansaba una pequeña pila de sobres de color crema. Uno de ellos era el mío. Dentro había un cheque de 15.000 euros, una promesa de legado que Roberto me había presionado para que firmara hacía meses para su nueva fundación. Quería mi dinero para validar su ego, mientras me trataba como a un fantasma. Cogí la pluma de plata que había sobre la mesa. Se sentía pesada y fría, como un bisturí. Saqué mi cheque del sobre y me quedé mirando las cifras. 15.000 euros. Para Roberto era un trofeo. Para mí era el precio de un silencio que ya no estaba dispuesta a mantener. No dudé. Tracé una única y afilada línea horizontal sobre el importe, la tinta rasgando ligeramente el papel. No lo firmé. No dejé ninguna nota. Esto no era una rabieta. Era la anulación de un contrato que nunca debí firmar. Al dejar la pluma, un recuerdo parpadeó en mi mente, tan vívido como una lámpara quirúrgica. 2005. El año de la puesta de largo de Chloe, una fiesta de 80.000 euros en este mismo club. Recuerdo haber visto las fotos en las redes sociales desde la mugrienta cabina de un bar de carretera abierto toda la noche. Yo tenía 23 años, doblaba turnos para pagarme mi primer estetoscopio y una pila de libros de anatomía de segunda mano que olían a humo de tabaco rancio y a desesperación. Recuerdo el olor a fritanga pegado a mi pelo y cómo me temblaban tanto los dedos por la cafeína que no podía sostener un bolígrafo. Roberto no me había enviado ni un céntimo. Me dijo entonces que si quería ser una doctora de las importantes, tenía que aprender el valor del dinero. Mientras Chloe bailaba con un vestido de seda que costaba más que mi matrícula, yo comía patatas fritas frías y memorizaba las ramas de la arteria femoral. Yo había construido mi vida a base de agallas y noches en vela, mientras él había construido la de Chloe a base de tarjetas de crédito sin límite y promesas vacías. Comprendí entonces que el amor de Roberto era un servicio por suscripción que llevaba toda la vida pagando, y por fin le estaba dando al botón de cancelar. Volví hacia mi asiento, pasando por la mesa presidencial donde Brenda se inclinaba para susurrarle algo a una mujer del círculo de amigos del patrimonio. Se cruzó con mi mirada y por un segundo vi un destello de miedo en sus ojos antes de que lo enmascarara con una sonrisa tensa y pintada. Roberto seguía radiante, ajeno al hecho de que yo acababa de quitar el mortero de los cimientos de su vida. Me senté, tomé un sorbo lento de agua y esperé. La niña invisible se había ido. La jefa de cirugía estaba aquí, y estaba a punto de realizar la operación más importante de mi carrera, una extracción total de la verdad. Roberto no se detuvo en el insulto, dobló la apuesta. Acercó a Chloe, su mano pesada sobre el brazo de ella, exhibiéndola como un pura sangre en una subasta de alto nivel. La llamó la próxima gran cirujana de Madrid, una auténtica heredera del legado médico que él había comprado y pagado. Hablaba de su residencia como si ella estuviera curando el cáncer sin ayuda entre almuerzos con la alta sociedad, pero yo no escuchaba sus palabras. Miraba a Chloe con ojo clínico. Sostenía una copa de Cabernet con una mano que no dejaba de temblar. Su piel tenía el color del lienzo crudo, y sus ojos se movían por la sala, evitando frenéticamente la mirada de los médicos de verdad que estaban presentes. Como jefa de cirugía, estoy entrenada para detectar una crisis antes de que se convierta en un código azul.
Lo vi en la subida superficial de su pecho, en la forma en que sus hombros estaban encogidos hasta las orejas en una permanente postura defensiva. No era una estrella en ascenso. Era una cáscara vacía, una hermosa fachada construida sobre los cimientos desmoronados del ego de mi padre. Brenda apareció a mi lado entonces, una nube de perfume caro y veneno silencioso. Se inclinó, su voz un susurro afilado destinado a cortar mi compostura. Estás montando una escena, Florencia. Estás avergonzando a tu padre en su gran noche. Tienes que subir ahí y disculparte. Tienes que arreglar esto antes de que arruines el apellido de la familia. La miré, y por primera vez en mis 38 años, su manipulación no logró herirme. Durante décadas había estado atada por la cadena invisible de la superviviente. Este es un peso psicológico que muchos de los que hemos vivido en hogares tóxicos cargamos, la creencia de que somos responsables de la estabilidad emocional de las mismas personas que nos hicieron daño. Nos convertimos en los reparadores, los que nos tragamos nuestro propio dolor para mantener la paz, porque creemos que si nos esforzamos lo suficiente, la familia finalmente será normal. Creemos que siendo perfectos podemos ganarnos el amor que debería haber sido gratuito. Cargamos con el peso de sus errores, convencidos de que nuestro silencio es lo único que evita el colapso total. Yo había llevado ese peso durante 38 años, una mochila pesada e invisible llena del orgullo de Roberto y las expectativas de Brenda. En ese momento me di cuenta de que me había pasado toda la vida intentando reparar un puente que Roberto había quemado el día que nací. Había sido yo quien mantenía unida esta frágil versión de familia con mi silencio, pensando que mi éxito profesional acabaría por hacerme suficiente, pero no se puede llenar un pozo sin fondo con logros. Miré a Brenda y no sentí más que una lástima fría y clínica. No soy yo quien está creando un problema, Brenda dije, mi voz tan firme como el monitor cardíaco en una habitación silenciosa. Solo soy la única persona aquí que ya no está dispuesta a fingir. Ella bufó, su rostro contorsionado con una malicia que normalmente mantenía oculta tras capas de gracia social. Siempre has sido una desagradecida. Después de todo lo que Roberto hizo por ti, me dio la mitad de mi ADN y una vida entera de traumas de los que huir, la interrumpí. Es Chloe la que se está ahogando, Brenda. Quizá deberías preocuparte por la hija que sí está aquí en lugar de por mis modales. Chloe se cruzó con mi mirada por una fracción de segundo, y vi un destello de terror puro y sin adulterar en ella. Lo sabía. Sabía que estaba en un escenario que no se había ganado, vistiendo una bata blanca que no podía soportar. Era una residente de cirugía que no podía manejar una simple pregunta sobre una sutura, y Roberto estaba a punto de arrojarla a los lobos de la expectación pública solo para demostrarme algo. La tensión en el salón de baile aumentaba, una fiebre que no bajaba. Podía sentir el desastre que se avecinaba, de ese tipo que ni todo el dinero de Roberto podría detener. El tintineo de los cubiertos contra la porcelana fina fue repentinamente interrumpido por un sonido que ningún médico olvida jamás. El golpe sordo y húmedo de un cuerpo al caer al suelo. Era don Alejandro Sterling, el presidente del patronato del hospital. Un segundo estaba riéndose de un chiste de Roberto, y al siguiente era un montón de lana cara y piel azulada. La música se detuvo. Una mujer gritó. Roberto no entró en pánico. Miró a Chloe y le dio un pequeño y urgente empujón. Vamos, Chloe, es tu momento. Demuéstrales a todos lo que una Montenegro puede hacer. Chloe dio un paso adelante, sus tacones resonando con vacilación. Se arrodilló junto a don Alejandro, sus manos flotando sobre su pecho como si temiera que estuviera hecho de cristal. No le tomó el pulso, no le despejó las vías respiratorias. Solo le miraba la cara mientras él emitía un sonido horrible y sibilante, estridor. Se estaba asfixiando. Su vía aérea se estaba cerrando rápidamente. Chloe miró a Roberto, con los ojos abiertos y vidriosos. Yo creo que está sufriendo un infarto. O quizá una reacción alérgica. No, necesito un maletín. Era inútil. Todas las clases particulares y las rotaciones compradas no podían darle lo único que no se puede comprar, el instinto de un sanador. Me levanté. Ya no me sentía una bastarda, me sentía una jefa. Me quité el chal de noche azul marino dejando que la seda cayera al suelo. Debajo no llevaba un vestido de diseñador. Llevaba mi pijama quirúrgico, azul oscuro y arrugado por un trasplante bipulmonar de 14 horas que había terminado hacía solo 90 minutos. Me había echado el chal por encima en el coche, pensando que podría ocultar quién era por una noche. Me equivoqué. No se puede ocultar el trabajo de una vida. Salté el cordón de terciopelo y aparté a Chloe de un empujón. No con ira, sino con la fuerza fría y lateral de un oficial superior. Aparta, dije. No era una petición. Me arrodillé en medio del salón de baile del casino. No tenía un kit de intubación, no tenía un respirador, pero tenía un cuchillo de carne de la mesa 6 y el cuerpo hueco de una pluma estilográfica que le había arrebatado del propio bolsillo al presidente. Sujétele la cabeza, le ladré a un camarero atónito.
Palpé el cuello del presidente, localizando la membrana cricotiroidea con la precisión de alguien que ha hecho esto 1000 veces en la oscuridad. No miré a Roberto, no miré a la gente de la alta sociedad que grababa esto con sus teléfonos de 1000 euros. Este era mi teatro ahora. Hice la incisión, un corte limpio y horizontal. La sangre brotó sobre mi pijama, pero no me inmuté. Inserté el cuerpo de la pluma en el agujero, creando un bypass para el aire que tan desesperadamente necesitaba. Una larga y sibilante bocanada de aire entró en sus pulmones. El tono azulado de su rostro comenzó a retroceder, reemplazado por un tenue y salvador color rosado. Me quedé allí, con las manos cubiertas de sangre, mi pijama quirúrgico en un marcado contraste clínico con los vestidos de pedrería que me rodeaban. Este fue el momento en que las expectativas de género que Roberto había cultivado para su hija perfecta quedaron aplastadas bajo el peso de mi éxito, un éxito silencioso y ganaba pulso. Yo no era la hija que llevaba su apellido, era la mujer que sostenía las vidas de sus colegas. Levanté la vista y por primera vez esa noche, la sala estaba verdaderamente en silencio. Nadie miraba a Roberto, nadie miraba a Chloe. Todos los ojos estaban puestos en las estrellas plateadas de mi pericia, brillando más que cualquier legado que Roberto pudiera esperar comprar. Los paramédicos llegaron 3 minutos después, sus pesadas botas resonando contra el parqué en un ritmo que conocía de memoria. Me levanté mientras ellos se hacían cargo, mis manos todavía húmedas con la vida del presidente, pero mi mente ya pasaba al siguiente procedimiento. No necesitaba quedarme para el traslado, mi trabajo en su vía aérea estaba hecho. Fui a mi maletín médico junto a mi silla y saqué un grueso sobre Manila. No me sentía como una hija, y ciertamente no me sentía como una invitada. Me sentía como una auditora cerrando una cuenta fraudulenta. Roberto ya estaba intentando recuperar el control de la sala. Se estaba alisando la corbata de seda, su voz temblaba mientras le decía a los invitados que la rápida reacción de Chloe me había alertado de la situación. Era una mentira patética y desesperada. Estaba tratando de recomprar el prestigio que yo acababa de ganar con un cuchillo de carne. No le dejé terminar. Volví al atril, con el sobre pesado en la mano. Lo dejé sobre la madera con un golpe sordo que cortó su tartamudeo. Miré a la multitud, a los donantes que habían estado dispuestos a entregar su dinero a un hombre que llamaba bastarda a su primogénita. Mi padre ha hablado mucho esta noche sobre el legado, dije, mi voz proyectándose con la autoridad del quirófano. Ha hablado del apellido Montenegro, pero se olvidó de mencionar sobre qué está construido realmente ese legado. Abrí el sobre y saqué el primer documento. No grité. No lo necesitaba. Leí las palabras con la precisión fría y rítmica de un informe postoperatorio. Esta es una notificación de despido del Hospital Memorial San Judas. Es de Chloe. No fue ascendida a Madrid. Fue despedida por negligencia grave después de falsificar 3 historiales de pacientes para ocultar un error de medicación que casi mata a un niño de 3 años. El jadeo que recorrió la sala fue físico, una inhalación colectiva que robó el oxígeno del salón. Chloe se desplomó en su silla, con el rostro hundido entre las manos. Brenda parecía querer que se la tragara la tierra, pero aún no había terminado con las cuentas. Saqué la segunda hoja, la copia de una transferencia bancaria. Y esto continué. Es el registro de un pago de 50.000 euros, hecho desde la cuenta personal de Roberto a una empresa fantasma, propiedad de un ex miembro del patronato. El precio de una segunda oportunidad que Chloe nunca se ganó. El precio de una mentira destinada a evitar que la fachada de esta familia se resquebrajara. Miré a Roberto. Parecía pequeño. Su caro traje de repente parecía 3 tallas más grande. Su bronceado parecía pintura barata bajo las luces fluorescentes. Comprendí entonces que todo el sentido de identidad de Roberto era una ilusión de poder con una cartera vacía. Se había pasado la vida confundiendo tener con ser. Creía que porque tenía el dinero tenía el estatus, porque tenía el apellido tenía el carácter. Pero el carácter no es una mercancía que puedas transferir a una cuenta bancaria. Su posición en esta sala era solo una cáscara, una piel de lujo que había alquilado con el respeto de otros. Ahora que el dinero no podía ocultar la verdad, no tenía ningún valor interno en el que apoyarse. Era un hombre que lo poseía todo y no era absolutamente nada. Se quedó allí, congelado, su boca abriéndose y cerrándose como un pez fuera del agua, dándose cuenta de que su legado era solo un montón de firmas falsificadas y 68 años de vanidad. La sala no solo se quedó en silencio, se quedó muerta. Los miembros de la alta sociedad que lo habían aclamado 10 minutos antes ahora retiraban sus sillas, creando un espacio físico entre ellos y el hombre del atril. Esto ya no era un drama familiar. Era una hoja de balance, y Roberto Montenegro estaba oficialmente en bancarrota. Las rodillas de Chloe no solo flaquearon, se dieron por completo. Cayó al suelo con un sonido hueco, su vestido de pedrería extendiéndose a su alrededor como una ala rota.
La copa de vino que había estado agarrando se hizo añicos, una mancha de un rojo oscuro extendiéndose por la seda blanca de su falda, una metáfora perfecta y desordenada de la carrera que Roberto había intentado comprarle. Ya no miraba a Roberto, no miraba a la multitud, me miraba a mí, con los ojos desorbitados por un terror tan profundo que parecía reconocimiento. Yo permanecí allí, con mi pijama azul oscuro manchado con la sangre del presidente, el sobremanila todavía en mi mano. Sentía un frío extraordinario. No el frío de una noche de invierno, sino el frío de un quirófano estéril, el tipo de frío que permite la precisión. Roberto intentaba hablar, su boca se movía en un ritmo silencioso y frenético, pero no salía ningún sonido. Parecía un hombre que acababa de darse cuenta de que el paracaídas del que había estado presumiendo era en realidad una mochila llena de plomo. Entonces la voz de Chloe rompió el silencio. No fue un susurro, fue un grito crudo y desgarrado que rasgó el aire acondicionado y los sonidos apagados de la gala. Ella no es una bastarda, aulló, su voz quebrándose bajo el peso de su propio colapso. Dios mío, Roberto, para ya, simplemente para. Ella no es una bastarda, es mi jefa de cirugía. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como el tañido de una campana fúnebre. La alta sociedad, los donantes, los miembros del patronato, todos los que me habían mirado con lástima o desdén hacía solo unos minutos de repente cambiaron. Fue como ver a una bandada de pájaros cambiar de dirección en pleno vuelo. La lástima fue reemplazada por una curiosidad aguda y eléctrica, luego por un respeto pesado y firme. La mujer a la que Roberto había llamado un error era la mujer a la que su hija perfecta respondía. Chloe sollozaba ahora, con la frente pegada al suelo. Tengo que presentarme ante ella cada mañana. Tengo que vivir a su sombra porque ni siquiera puedo sostener una sutura recta. Ella es de quien hablan en las salas de descanso. Ella es la que decide si alguna vez volveré a tocar a un paciente. Levantó la vista, su rostro una máscara de maquillaje arruinado y honestidad sin filtros. Ella es el gigante, Roberto. Nosotros solo somos los que estamos en el polvo. Miré a Roberto. Todavía sostenía esa copa de champán, sus dedos temblaban tanto que el líquido se derramaba por el borde. Parecía un fantasma rondando su propia fiesta. Me di cuenta entonces de que no necesitaba decir una palabra más. El vuelco de poder fue absoluto. En esta sala, en esta ciudad, el dinero de Roberto Montenegro era un ruido fuerte y vulgar. Mi pericia era una montaña silenciosa e inamovible. El silencio no duró. Empezó en el fondo de la sala, un solo y seco aplauso. Luego otro. Era el general Samuel Ortiz, el miembro retirado del patronato con el que había servido hacía años. Se puso de pie, su postura tan recta como una bayoneta. Luego, la mujer del círculo de amigos del patrimonio se levantó. Luego los médicos. Uno por uno, la sala se puso en pie. No era el aplauso educado y rítmico de una gala benéfica. Era un rugido de reconocimiento. Era un saludo. No aplaudían al apellido Montenegro. Aplaudían a la mujer con el pijama ensangrentado que acababa de salvar una vida con un cuchillo de carne y una pluma estilográfica. Aplaudían a la verdad. Roberto se quedó solo en el atril, una figura solitaria en un círculo de sillas vacías. Miró la copa de champán en su mano como si nunca la hubiera visto antes. Debía de pesarle más que 50.000 euros en sobornos. Debía de pesarle más que 38 años de mentiras. Su imperio de vanidad no solo se había agrietado, se había disuelto. Había intentado usar su riqueza para construir un mundo donde yo no existiera, pero al final su riqueza fue lo único que desapareció. No sonreí. No sentí la necesidad de regodearme. Eso es lo que tiene la precisión quirúrgica. Una vez que el tumor está fuera, no lo celebras. Simplemente pasas a la recuperación. Observé a la multitud, sus rostros desdibujados por la luz, y me di cuenta de que no solo veían a una doctora, veían a una persona que había superado la etiqueta de bastarda hasta que no fue más que una piel desechada. Brenda se había ido, probablemente se había escabullido por una puerta lateral para evitar las consecuencias. A Chloe le ayudaba a levantarse un camarero, con la cabeza gacha, su legado, arrastrándose tras ella como un sudario andrajoso, y mi padre era solo un hombre con un traje holgado, mirando a una hija que nunca se había molestado en conocer, dándose cuenta por fin de que las estrellas en mi hombro eran unas que él nunca podría alcanzar y ciertamente nunca arrebatar. Le di la espalda al atril. No esperé a que Roberto recuperara la voz, no esperé a que los aplausos se apagaran. Caminé hacia la salida, cada paso firme, cada paso limpio. Había entrado en este club como un fantasma, salía como una jefa. Me senté en mi coche durante mucho tiempo, con el motor al ralentí, el zumbido de la calefacción como único sonido en el oscuro aparcamiento. El Casino de Madrid era una joya brillante en mi retrovisor, pero se sentía como una caja hueca de atrezo. Miré el cheque en mi regazo, el que tenía la única y dentada línea sobre la donación de 15.000 euros. Roberto pensó que podía comprar mi silencio,
Pensó que podía comprar la competencia de Chloe, pero la verdad no tiene etiqueta de precio, solo tiene un coste. Ese lunes no solo volví al hospital, entré en el despacho del decano de la Facultad de Medicina. Yo no quería su legado, quería uno nuevo. Cogí esos 15.000 euros dinero que había ganado con turnos dobles y sudor y fundé la beca al Mérito Florencia. No es para los que tienen el apellido correcto o los mayores fondos fiduciarios, es para los que empiezan desde el margen. Es para los estudiantes que huelen a fritanga y a libros viejos, aquellos cuyos dedos están demasiado cansados para sostener un bolígrafo, pero cuyos corazones son demasiado tercos para rendirse. Porque he aprendido que los cirujanos más peligrosos no son los que tienen más dinero, son los que no tienen nada que perder y todo que demostrar. Fui en coche al pequeño cementerio en las afueras de la ciudad ese fin de semana. La hierba estaba cuidada, el sol de la mañana pintaba sombras largas y suaves sobre las lápidas. Me paré frente a la tumba de mi madre, una simple lápida de granito que no mencionaba el nombre de Roberto. Coloqué una única rosa blanca y mi viejo estetoscopio sobre la piedra. Me quedé allí en silencio y le dije, ya está, mamá. Luché limpio. El viento agitó los árboles trayendo el leve aroma a madreselva y a liberación. Comprendí entonces que mi victoria no se trataba del colapso de Roberto o la vergüenza de Chloe. Se trataba del hecho de que ya no necesitaba su reconocimiento para estar completa. Esta es la justicia del sembrador. La justicia de mi padre se basaba en el castigo y los errores del pasado, un ciclo de deudas y decepciones, pero la justicia de quien siembra es sobre el futuro. No solo destruí una mentira, construí una verdad. Convertí su sal en un jardín. Si esta historia te ha conmovido, si te ha recordado que tu valor es algo que creas y no algo que heredas, espero que la compartas. Pásala porque hay alguien más ahí fuera que necesita saber que no está solo en su silencio. Necesitan saber que valen más que lo peor que jamás se haya dicho de ellos. Gracias por quedarte conmigo hasta el final. Suscríbete si quieres escuchar más ajustes de cuentas del corazón e historias de la fuerza silenciosa que todos llevamos dentro.